la modernidad, ¿no? Entre tantos adjetivos que se ponen. Porque es en Descartes en donde aparece por primera vez el sujeto burgués, en la filosofía, ¿no? El sujeto burgués aparece ontológicamente, por decirlo de otro modo. Es una expresión propia de la burguesía, de ese contexto histórico que estaba aconteciendo en el siglo XVII, ¿no? La emergencia del sujeto burgués. Y esa emergencia del sujeto burgués aparece en la filosofía cartesiana, de un modo mucho más pleno que en la filosofía del Renacimiento. Ese sujeto burgués, recuerden, en el siglo XVII, es un sujeto burgués en decadencia, por decirlo de algún modo, ¿no? Es un sujeto que tuvo que ceder terreno político a las monarquías absolutas, ¿no? Absolutistas. La burguesía había entrado con mucha fuerza en el siglo XVI. Con muchas aspiraciones políticas, ¿no? Y en el siglo XVII tuvo que ceder ese terreno. Recuerdan, en el siglo XVII reaparecen los estados absolutistas. O aparecen, más que reaparecen, aparecen los estados absolutistas. Entonces, esta especie de decadencia del sujeto burgués, que luego más adelante obviamente va a reaparecer, y después tenemos la Revolución Francesa en el siglo XVIII, así que bueno, mucho más adelante aparecerá. Pero bueno, en el siglo XVII está como en, vamos a decir, en retirada, o al menos cediendo espacios, esta especie de decepción que tiene el sujeto burgués aparece en la filosofía cartesiana, ¿no? Descartes no solamente discute con la filosofía de la Edad Media, también discute con la filosofía del Renacimiento. La filosofía del Renacimiento también es una filosofía que expresaba la emergencia de la burguesía, pero no, no en las condiciones en como aparece en la filosofía de Descartes, ¿no? Y Descartes va a ser crítico de esto, que no pudo expresar la filosofía del Renacimiento. Bueno, vamos con algunas fechas. Descartes nace en 1596. En marzo, no me acuerdo el día. Y muere en 1650. En febrero, estoy seguro, tampoco me acuerdo el día. 1650. En Estocolmo, ¿no? Muere Descartes, ¿no? Siendo el tutor de la reina. Invierno, ¿no? Ahí Estocolmo, febrero, estamos en invierno. Descartes siempre fue un hombre de salud endeble, ¿no? Chiquito. Por eso me rumorean sus biografías que le costaba levantarse temprano. Me parece que debido a su estado de salud. Y bueno, y casualmente en Estocolmo tenían que levantarse muy temprano para darle clases a la reina, a las 5 de la mañana, dicen. Y se lo mató a Descartes levantarse temprano, en invierno de Estocolmo. Bueno, otro rumor de su muerte es que ha sido envenenado, pero bueno, son todos rumores. Todavía no tienen conclusiones certeras, pero bueno, es una hipótesis, ¿no? Otra hipótesis de la muerte de Descartes es que murió por envenenamiento, ¿no? La oficial es que murió de neumonía, ¿no? Que su salud siempre fue endeble y realmente, más allá de levantarse temprano, el invierno de Estocolmo no le hizo muy bien. Pero sí es cierto que Descartes tuvo que irse, escaparse casi a Estocolmo, donde la reina le dio, vamos a decir, refugio
y cobijo político. Descartes de chico estudió, como si su estudio de niñez, por decirlo, ¿no? Lo que hoy llamaríamos primaria, secundaria, ¿no? Su estudio de niñez, en el Collège de la Flèche, que era un muy conocido colegio francés, el cual se encontraba bajo la gestión de la orden jesuita, era un colegio jesuita. No es un dato menor porque va a haber una influencia muy importante de San Agustín en Descartes. Los jesuitas seguían, si se quieren, filosóficamente a San Agustín, y en sus escuelas obviamente se enseñaba mucho de San Agustín. Y hay una influencia de Agustín en Descartes, ¿no? Como sabemos, en filosofía no todo es lo mismo, todos los conceptos en cada uno de los filósofos son reconfigurados. Entonces, no son los mismos conceptos, pero los conceptos tampoco vienen de la nada, y los conceptos cartesianos no van a escapar a esta regla. Se ve vamos a decir, un afluente agustiniano en algunos de esos conceptos que son reconfigurados en la filosofía de Descartes, ¿no? Pero hay una influencia. Ya, recordemos si fallo un sum de San Agustín, ¿no? San Agustín decía, si me equivoco, existo, ¿no? Si me equivoco, existo. Fíjese qué linda frase que tiene mucha resonancia en la filosofía cartesiana, digamos, ¿no? Después veremos. San Agustín esto lo decía para discutir contra los escépticos, ¿no? Los escépticos, sobre todo el escepticismo extremo, llegaba a afirmar que la realidad no existe, porque no la puedo afirmar, no sé si es verdad o no. Entonces Agustín le decía, algo es verdad. Que me equivoco es verdad. Y si me equivoco, estoy existiendo. Esa es una verdad, le decía Agustín a los escépticos. Esa es una certeza, ¿no? Es una certeza que me equivoco, que fallo. De hecho, estoy dudando, igual que ustedes, es una certeza. Y esa certeza implica que existo, ¿no? No es una frase menor, porque esto inmediatamente aparece en Descartes. Pero en Descartes están reconfigurados los conceptos en una dimensión distinta, en un plano distinto, como veremos, lo cual marca la novedad de la filosofía cartesiana. De la Flèche se fue a la Universidad de Poitiers y ahí hizo sus estudios, vamos a decir, universitarios, ¿no? En Derecho, ¿no? Si mal no recuerdo, eso de Descartes. A ver, espera un segundito. Bien. Bueno, Descartes, el primer libro que va a editar Descartes, no que va a escribir, que va a editar, es el discurso del método. ¿Discurso de qué, profe? Del método. El discurso del método. Más conocido como el discurso. Eh, Antes había escrito otra obra, pero que editó a posteriori. Mucho después del discurso. O después, no me acuerdo si mucho después, pero sí después. Esa obra se llamaba Reglas para la dirección de la mente.
Se cortó. Se fue el profe. ¿Cómo dijo que se llamaba el último? Reglas para... Yo anoté distensión de la mente. No sé si escuché bien. Regla para la dirección de la mente. Dirección. Sí. Sí, yo anoté dirección, pero tampoco estoy tan segura igual, no se escuchó bien esa parte. Sí, yo anoté distensión, qué sé yo. Ahora Ahora le mandamos. Acá estoy, Veremos chicos. con... Acá estoy de vuelta. No sé qué pasa. No, Profe, no perdí conexión. Algo de la computadora. No sé qué ocurre. ¿podría Dijo, Eh, regla sí, él para los la estaba dirección de la escuchando. mente. Él estaba escuchando, sí. Reglas para la dirección de la mente. Ok, gracias. Bueno. eh, bueno, entonces estábamos con el discurso del método. El discurso del método es, de Carlos escribe en francés. Y es el primer libro de filosofía que se escribe en un idioma que no es latín. Dato que no es menor. Digamos, se escribe en el idioma del pueblo. Digamos, hasta ese momento todos los escritos universitarios, académicos, y los libros se escribían en latín. Eh, bueno, en el discurso aparece una preocupación acerca del método, ¿no? La gran preocupación de la modernidad, ¿no? ¿Cuál es el método de conocimiento? Entonces Descartes lo que eh, quiere empezar a elaborar es decir, bueno, a ver, ¿cuál es el camino que debo seguir para alcanzar una evidencia, ¿no? Y acá aparece quizás el concepto de verdad cartesiano, que es distinto al de la Edad Media. Eh, ese concepto es el de evidencia, ¿no? La evidencia, dice Descartes, es una intuición clara y distinta. Entonces, primero, tiene que ser una intuición. Tiene que ser una intuición. Entonces, como si es una intuición, fíjese, no hay ningún tipo de inmediatez. Es algo inmediato. Una intuición es algo que inmediatamente se me presenta a la conciencia. Y eso que se me presenta inmediatamente a la conciencia lo tengo que ver de un modo claro y distinto, en la conciencia, ¿no? Se me tiene que representar de un modo claro y distinto, sin mezclas, sin mezcla, digamos, sin eh, claroscuros, ¿no? Tiene que ser claridad y tiene que estar distinguido de cualquier otro elemento. Bien discernido. Solamente eso es verdadero. Lo que se me Discernir, presenta, dijo, profe. sí, discernido, discurrido, discernido puede ser, sí. De discernido, ¿no? Discriminado, si quiere, ¿no? Eh,
Entonces, bueno, este es el concepto de verdad de Descartes, ¿no? Que no es que es distinto del concepto medieval u otros conceptos en donde quizás ahí la verdad es el resultado de, de un proceso intelectivo, ¿no? De un silogismo categórico, un tipo de razonamiento, digamos, siempre es el final del proceso una conclusión. Para Descartes no, para Descartes la verdad es algo que se me tiene que presentar con claridad y con distinción a la conciencia de un modo inmediato. Puede haber sido el proceso de un razonamiento, puede ser, pero si no se me presenta, si no tengo una intuición de esa verdad y una intuición con estas características, no es verdad, no es evidente. La verdad tiene que ser evidencia. Bueno, entonces Descartes quiere encontrar este método y quiere hallar sus evidencias, ¿no? Por decirlo de algún modo. Por lo tanto, para lograr alcanzar una concepción del método, para lograr alcanzar sus conceptos filosóficos, por decirlo de algún modo, va a emprender el camino de la duda como camino de conocimiento para alcanzar estos conceptos. ¿Bien? Para poder encontrar el método adecuado de conocimiento. Va a emprender el camino como una especie de itinerario del conocimiento, ¿no? Un recorrido, un inicio. Deleuze dice que los filósofos, bueno, crean conceptos, es el arte de la filosofía, ¿no? Es el arte de fabricar y producir conceptos, dice Deleuze. Y que no solamente los filósofos no tienen los mismos conceptos, sino que ni siquiera a veces comienzan por el mismo camino para alcanzar esos conceptos. Bueno, del camino que elige Descartes para iniciar este recorrido es la duda. Entonces, en el discurso, Descartes empieza a dudar de lo que le han enseñado, la familia, la cultura. Una duda, vamos a decir, metafísica, si quieren, en general. Descartes en un principio dice que sobre moral y política no va a hablar. Es capítulo aparte, eso para analizar. Entonces, cuando decimos, bueno, lo que ha dudado, lo que está dudando de lo que la familia, la cultura le ha indicado como realidad, digamos, ¿no? O sea, voy a dudar de lo que me han enseñado. De lo que le han enseñado en la universidad. De lo que ha aprendido en la universidad. También va a dudar de eso. Es una duda, si quiere, como dijimos, una duda cognoscitiva, ¿no? No es una duda psicológica de un dubitar, no sé qué hacer. ¿Bien? No sé qué hacer, no. Es una actitud nociológica. Descartes está decidiendo dudar de las cosas. La postura sería escepticismo. Veremos que en Descartes podría ser un escepticismo moderado porque quiere alcanzar una verdad, que es justamente la evidencia. Entonces, en este escepticismo, en este dudar, el término sería epogé, ¿no? Epogé. Pongo entre paréntesis el mundo. Y no afirmo ni niego. Lo pongo entre paréntesis.
Pongo entre paréntesis las cosas. No las puedo ni afirmar ni negar. Bien, entonces, va a poner en apogeo, vamos a decir, ¿no? Va a dudar de todo lo que le han enseñado, ¿no? En la universidad. También, bueno, habíamos hecho la cultura general, porque también Descartes había viajado bastante y he visto que para lo que una cultura era verdadero, para otra no, ¿no? Que había diferencias culturales en los valores, en concepción del mundo. Entonces, bueno, también va a poner en duda estas verdades culturales. Entonces, lo que tenemos que ir visibilizando son este tipo de actitud que tiene la duda cartesiana, ¿no? Digamos, esta duda es una duda universal, porque se va a dudar de todo. Es una duda hiperbólica, exagerada, va a ser llevada al extremo. Es una duda radical, porque va a ir a las profundidades, ¿no? A los fundamentos de las cosas. No se va a quedar en la superficie. No es una duda superficial, ¿no? Es una duda radical, universal, hiperbólica. Metódica en el sentido que es un camino para alcanzar la evidencia. O metódica, hiperbólica, universal, radical. Bien. Bueno, ¿cómo quedaron esas características? Bien, y en esto de acá, lo que está emprendiendo, yo quizá no lo aclaré, yo hablé de la crítica al Renacimiento y a la Edad Media, ¿no? Lo que le critica a la Edad Media es, hay una crítica al verbalismo medieval, por eso este concepto de evidencia, ¿no? El verbalismo medieval, ¿a qué se refiere? Como que la Edad Media, observa Descartes, para alcanzar una verdad, hay una reelaboración del lenguaje, del discurso, del pensamiento, el razonamiento, un excesivo uso del lenguaje para alcanzar algún tipo de verdad, ¿no? Un excesivo uso del lenguaje. La verdad debería ser algo más simple, de ahí el concepto de evidencia, ¿no? A tal punto es tan excesivo este uso del lenguaje, este especie de verbalismo, que muchas veces cae en su propio discurso sin alcanzar una verdad, sino que vamos a decir, se afirma a sí mismo el discurso. Y el criterio de autoridad remite a que ahí se comete lo que se podría decir una especie de falacia, ¿no? Que es apelación a la autoridad, en donde para afirmar que algo es verdadero yo apelo a una figura de autoridad, ¿no? Entonces podría decir, no sé, para afirmar que lo que digo es verdad, ¿no? Estoy hablando de filosofía, para afirmar que lo que digo es verdad, bueno, esto lo dijo Hegel. Entonces, si lo dijo Hegel, no podemos dudar de eso, por decir algo, ¿no? O lo dijo Marx, o no sé, o el filósofo que ustedes quieran.
Es decir, apelar a una figura para sostener un razonamiento o un posicionamiento intelectivo, filosófico. Y es una falacia porque se puede cometer en cualquier ámbito del discurso, ¿no? Entonces, bueno, se critica al principio de autoridad, ¿no? Y crítica al verbalismo medieval. Al Renacimiento lo que le va a criticar es ser un tipo de filosofía improductiva, por decirlo de algún modo. El Renacimiento es una filosofía humanista, como también es la cartesiana. Es un tipo de filosofía que no produce nada, es improductiva. ¿Y qué produce la filosofía cartesiana? Bueno, eso es lo que tenemos que llegar. A ver cuál es el sujeto productor en la filosofía cartesiana. Además que también en la filosofía del Renacimiento hay cierto verbalismo, si se quiere, o un uso bastante desplegado del lenguaje, pero la crítica más fuerte del Renacimiento es esta, ¿no? Es el ser un tipo de filosofía improductiva. Bueno, entonces, estábamos en la duda, de la cultura, de lo que le han enseñado a la familia, de lo que ha aprendido en la universidad o en el colegio de la Fletch. Y acá empieza, bueno, empieza con el camino de la duda. En un primer lugar, Descartes va a dudar de los sentidos me engañan, tanto en la cercanía como en la lejanía. O sea, yo experimento que me engañan, ¿no? Me pueden engañar lejos, o sea, viendo algo o percibiendo algo que no es, o en la cercanía, ¿no? También viendo, percibiendo algo que pareciera que es de un modo, pero es otro. Descartes, cuando, bueno, en un momento del discurso menciona un argumento que se podría llamar argumento de la cera. Entonces Descartes dice, bueno, tengo una cera acá, la toco, tiene una textura, es fría, la golpeo, hace ruido, es sólida, tiene un aroma, tiene un color, ¿no? Mientras estoy haciendo todas estas descripciones de la cera, dice Descartes, mientras escribía la cera, ¿no? La pongo al fuego. Así que mientras la estoy escribiendo, la pongo al fuego. E inmediatamente la cera no es sólida, es líquida, tiene otro aroma, tiene otra temperatura, tiene otro color. Entonces, ¿cuál es la cera? Yo la estaba terminando de escribir y de repente se convirtió en otra cosa. Entonces, ¿cuál es la cera? ¿La que me mostraron los sentidos primero o la que me mostraron los sentidos segundo? Y también podría, si quiere pensar, ¿no? En cualquier tipo de, vamos a decir, de engaño que me pueda hacer la percepción, ¿no? Es decir, si lo que vamos a pensarlo nosotros, ¿no? Si los sentidos me muestran lo que es verdadero, siempre muestran lo que es verdadero, un mago podría volar, los conejos podrían salir de la galera, digamos, ¿no? Todos los espejismos serían reales. Se pueden encontrar muchas circunstancias donde los sentidos los engañan. Aunque sea una vez. Aunque sea una vez.
En cualquier momento los sentidos los pueden engañar, aunque sea una vez. Vamos a decir, aunque sea una vez en el día. Una vez en el día los sentidos seguro lo van a engañar. Entonces acá viene la cuestión cartesiana. Y si me engañan una vez, ¿qué me asegura que lo que me están mostrando luego es verdadero? ¿No? Tiene que ser una duda, recordemos, exagerada. ¿Bien? Llevada al extremo. Entonces, si me engañan una vez, ¿qué me asegura que lo que me estén mostrando luego sea verdadero? Si ya me engañaron. Ok, bien. Descartes luego encuentra que a veces hace operaciones matemáticas. Descartes fue un gran matemático, no lo mencioné, creo. Descartes fue un gran matemático. Digamos, no como hobby, fue un matemático y un gran matemático que quedó en la historia de la matemática. Habrán estudiado en el secundario las coordenadas cartesianas, ¿no? Los ejes cartesianos. Bien. Descartes dice que hace operaciones matemáticas durante la noche y a veces se queda dormido y se despierta y se queda y se duerme y se despierta y que muchas veces no puede distinguir bien el momento, la vigilia del sueño, digamos, ¿no? No puede distinguir muy bien en qué momento está dormido y en qué momento está despierto. No puede distinguir muy bien el límite entre el sueño y la realidad. De hecho, también podríamos pensar nosotros, ¿no? Que muchas veces en el sueño uno lo sueña como una realidad, ¿no? Uno en el sueño no dice estoy soñando. De hecho, quizás cuando uno se da cuenta que está soñando, se despierta. Mientras tanto, es real. Es real, ¿no? Entonces, ¿qué me diferencia el sueño de la realidad? ¿No? ¿Cuál es la diferencia más clara? ¿No? Entonces, no puede visibilizar bien el límite o no se le aparece un modo evidente, ¿no? Ese límite entre el sueño y la realidad. No hay una evidencia clara y distinta, una intuición clara y distinta que me marque cuál es la diferencia entre el sueño y la realidad. Bueno, sigue avanzando Descartes con la duda. Y hasta ahora quizá lo que viene bancándose la arremetida de la duda son las matemáticas. Y habíamos ya comentado que Descartes fue un gran matemático. Entonces, para poder dudar de la matemática, Descartes va a proponer una de sus hipótesis más conocidas en la filosofía, que es la hipótesis del genio maligno. Voy a suponer, dice Descartes, voy a suponer que existe una especie de genio malo, una especie de espíritu malo, maligno, el cual me provoca el engaño constantemente, el cual me induce al engaño constantemente, me empuja al engaño constantemente. Entonces yo pienso en algo y es el genio que está provocando eso en mi mente. Yo salgo a la calle y digo, hace frío. Bueno, es el genio que está provocando el frío en mi mente. No existe. Bueno, es el genio que está provocando todas esas sensaciones, todas esas percepciones, todo lo que pienso, es un engaño del genio maligno. Como si este espíritu hubiese hecho un maleficio en la realidad
Y todo lo que vimos es un engaño. Todo lo que pensamos es un engaño. Como si hubiese hechizado la realidad. Yo siempre les digo, para ponerlo en términos más contemporáneos, les digo, piensen en que este genio es una especie de ingeniero informático que cuando nacimos nos puso un chip en la cabeza, entonces todos vivimos en una Matrix, ¿no? Todos vivimos en una realidad virtual, ¿no? Una especie de Matrix. Bueno, ese sería el genio, ¿no? Sería esta especie de ingeniero informático, este gran arquitecto, si quiere, informático, que cuando nacimos nos puso un chip en la cabeza, entonces todos estamos viendo una Matrix. Esa sería la hipótesis del genio maligno. Bueno, voy a suponer esto de acá, dice. Y ojo con esta hipótesis que nunca la levanta Descartes. Descartes nunca levanta esta hipótesis. La postuló y la dejó. Entonces uno lee El discurso del método, el otro libro que vendría como a continuación del discurso es Meditaciones metafísicas. Digamos, los dos libros versan sobre lo mismo. Porque cuando Descartes escribió el discurso causó un gran escándalo, vamos a decir, en el mundo académico, o polémica más que escándalo, una gran polémica en el mundo académico. Entonces inmediatamente escribió Meditaciones metafísicas como en respuesta a las objeciones que le habían hecho y siguiendo trabajando los mismos conceptos del discurso. Bueno, ni en el discurso ni en Meditaciones Descartes levanta la hipótesis del genio maligno. Quedó como ahí, sobrevolando esa hipótesis. Entonces, una especie de espíritu malo, dijimos, de gran hechicero, si se quiere, de ingeniero informático, si también gustan, pero los contemporáneos, que nos provoca un engaño, ¿no? Nos hace pensar algo que no es. Entonces, en este punto podrían caer las matemáticas, ¿no? Porque yo pienso que 2 más 2 es 4 y en verdad no es 4. Es lo que está provocando este hechicero en mi mente, este espíritu maligno en mi mente, ¿no? Es lo que está provocando este software que me instalaron en la cabeza. Es un engaño, ¿no? Entonces, hasta las matemáticas, pienso en las matemáticas y esas podrían ser un engaño, podrían ser provocadas por el genio maligno. Hay que tener en cuenta para entender por qué Descartes postula esta hipótesis. Postula esta hipótesis para forzar la realidad al máximo, ¿no? Lleva la duda al extremo, por eso dijimos que una de las características era hiperbólica, ¿no? Y universal, se tiene que dudar de todo. Entonces, no sé si lo que me indican las matemáticas, o cuando pienso matemáticamente, no sé si eso es verdadero, no lo sé. Entra en epogé, lo pongo entre paréntesis. Y bueno, y aquí, en este discurrir de la duda, es donde casi espontáneamente aparece la primera evidencia. Intuitivamente se le presenta a Descartes la primera evidencia. Porque en este engaño en el que vivo, me encuentro con lo siguiente, con que algo soy. Algo soy. ¿Algo engañado? Genial. Algo engañado. Pero algo soy. Por más que exista un genio maligno, no me puede engañar de que no existo, porque algo soy. De hecho, si existiera este genio maligno, este gran engañador, necesariamente, ¿qué debería existir? El engañado. Así que por más que exista un genio maligno, no puedo dudar de que no soy. Algo soy. Algo hay acá. Y ese algo piensa. Porque si dudo, pienso. ¿Pensamiento engañado? Sí, puede ser. ¿Equivocado? Puede ser.
pero es pensamiento al fin. Dice Descartes, pienso en un unicornio, podrá ser falso el unicornio, jamás será falso que yo lo estoy pensando. Jamás será falso que está en mi pensamiento. Que exista, puede ser. Digamos, que sea real ese unicornio, bueno, podrá ser un engaño, pensamiento equivocado, pero no será falso que está en mi pensamiento. Ahí se encuentra. Como un pensamiento falso, bien, pero está. Está en la subjetividad, está en la conciencia. Y acá aparece el famoso cogito cartesiano, ¿no? El cogito ergo sum. El pienso, luego existo. No hay una cuestión acá de concadenación entre qué está primero el pensamiento, la existencia, no. Hay una cuestión, vamos a decir, confluente y recíproca, de algún modo, ¿no? Es decir, Descartes se da cuenta que algo es y ese algo piensa. Y eso se le presentó de un modo intuitivo, digamos. Mientras estaba dudando, de repente se da cuenta de que algo soy, y soy algo que piensa, ¿no? Entonces el cogito, la experiencia del cogito es la experiencia de la subjetividad pura. Descartes se encuentra con la subjetividad pura. Lo único verdadero es que pienso, y son mis pensamientos, que podrán ser falsos, pero no serán falsos que los estoy pensando. Y que esa existencia, ese existir, esto es lo que aparece, digamos, el acontecimiento del cogito, ¿no? Que ese existir se funda en la subjetividad, en la conciencia. Entonces, hay realidad falsa y engañada, pero realidad al fin, una realidad, si quiere, falsa, pero realidad al fin, en la experiencia de la subjetividad, es decir, porque la pienso. Después veremos cómo se podrá salir de esa falsedad, pero fíjense dónde se constituye lo real. Entonces, esta experiencia de la subjetividad es la que se adecúa a ese contexto histórico de la burguesía, digamos, el sujeto burgués. Y este es un sujeto productor de enunciados, si se quiere. Está produciendo pensamiento, produce enunciados. La realidad se constituye porque hay un sujeto que la piensa. Esta experiencia de la subjetividad es distinta al Renacimiento filosóficamente, a la filosofía del Renacimiento, ¿no? Donde había un sujeto más ocioso, si se quiere, ¿no? Acá hay un sujeto productivo. Acá hay un sujeto que produce enunciados, que produce pensamientos, que está en el centro de la ontología, vamos a decir, ¿no? Del escenario. Eso es lo que hay que entender del cogito, ¿no? Como concepto. Je pense, je suis, dice Descartes. Yo pienso, yo soy. Bien. Entonces, esta es la primera evidencia cartesiana, ¿no? Acá tenemos la experiencia del cogito. Descartes, fíjense que
va a desplegar toda su ontología, su metafísica, desde el descubrimiento de la subjetividad humana como elemento constitutivo, desde el yo, de la conciencia, podríamos llamarlo de otro modo, ¿no? Y no es algo menor, ¿no? No es algo menor. Descartes le está dando, vamos a decir, un posicionamiento óntico al yo. Desde el yo se va a constituir la realidad misma. Tenemos que ver cómo, pero desde ese yo. Desde la subjetividad pura. Desde esa subjetividad pura se va a constituir lo real. Por eso hablamos del sujeto productor. Deleuze, lo vuelvo a mencionar a este filósofo francés, Deleuze dice que Lacan es el último cartesiano. Podría decir que sí, podríamos decir que no, podría decir que sí. Lo que es cierto es que tiene razones Deleuze para decir eso, y una de las razones es esto que aparece en Descartes, ¿no? Es decir, esta experiencia de la subjetividad, esta experiencia del sujeto. Este sujeto que produce enunciados, después volveré con esa idea, ¿no? Este sujeto que produce enunciados. Y en esos enunciados se deposita lo real. Hasta ahora estamos en la experiencia de la subjetividad pura. Descartes, con esta evidencia, encontró al yo, y en ese yo descansa el existir, pero no ha salido del yo Descartes, ¿no? Descartes todavía está encerrado en el yo. Hacia el mundo no se puede dirigir Descartes, porque en el mundo está el maleficio todavía, está hechizado por el genio maligno, por el maligno, ¿no? Hacia el mundo no se puede dirigir. Entonces ahí Descartes tiene un problema, óntico si quiere, el problema, en el sentido de que no puede salir del yo, ¿no? Se llama solipsismo eso, ¿no? Quedarse como encerrado en el yo. Entonces, bueno, hay que salir del yo. ¿Cómo hace para salir del yo de Descartes? Hacia el mundo no puede ir. ¿Cómo se objetiva? ¿Cómo hace para salir de esa subjetividad pura y plena que había descubierto como real, ¿no? Bien. Eso lo veremos en la próxima clase. Lo que, bueno, quería cerrar ahora es, fíjense esta, si quiere, definición de condición humana que aparece Descartes, que en eso se va a diferenciar a esa crítica al verbalismo, si quiere, ¿no? Por ejemplo, podríamos tomar la definición de humano, de hombre, de Aristóteles, ¿no? El hombre es un animal racional. Y Descartes, cuando analizaba eso, se da cuenta, bueno, pero para entender qué es esa definición de hombre de Aristóteles, primero tengo que definir qué es animal, cómo se constituye un animal, ver cuáles son las condiciones del animal, después ver cuáles son las condiciones de hombre, porque aparecen de razón, qué es la razón, qué es la racionalidad. Entonces, fíjese, ahí está ese verbalismo, ¿no? Es decir, para entender qué es el hombre, tengo que desplegar, ¿no?, todo un discurso, todo un lenguaje, y ver a qué conclusiones llego para poder definir al animal racional. Entonces, fíjese el camino que hace Descartes, el camino es otro, ¿no? Sí. Emprendo un recorrido de la duda y me encuentro casi intuitivamente con esto, que algo soy, y ese algo piensa. Soy consciente de mí mismo, y eso es una condición humana. Y eso es evidente. Y eso lo puede experimentar cualquiera. Cualquiera que siga el camino de Descartes lo puede experimentar. No necesita tener formación filosófica para describir qué es un animal, qué es la razón, ni discurrir, ni hacer razonamientos. No.
sigue el camino, la experiencia cartesiana de la duda y llega a la misma evidencia. Y eso es algo intuitivo, como se le presentó a Descartes, se le va a presentar, claro y evidente, sin mezclas. Bien. Bueno, hasta acá. Seguiremos la clase que viene con cómo Descartes sale del yo, cómo constituye la realidad, porque en algún punto Descartes después va a constituir que algo es real del mundo externo. El método cartesiano que propone. Y bueno, y lo que tengamos que ver de Descartes. Bueno, y también una mirada un poco más contemporánea en vinculación con Lacan de Descartes. Sí, preguntas. ¿No? ¿Nada? Bueno, si no hay preguntas, entonces hasta acá llegamos, mientras guardo la clase. Buena semana, igualmente, Vanina. Nos vemos. Bueno, la semana que viene a la misma hora. Disculpen que los levante temprano, pero bueno. Estoy sin el auto y sin la moto y me tengo que ir a Ciudad Evita a entrar al cargo de bici, tengo que entrar a la 1. Así que tengo que salir 10 de la mañana de mi casa para llegar a la 1 ya. Por eso los hice levantar temprano. Prometo que después de las vacaciones, si seguimos en este contexto, ya con el auto y la moto, volvemos al horario anterior. ¿Bien? Bueno, dale, nos vemos el viernes que viene, chicos. Gracias, profe. No, profe, gracias. Nos vemos. Gracias, profe. Dale, gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Nos vemos de nuevo.